Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran todos? Son bienvenidos a todos los que nos ven por redes sociales. Y seguimos nosotros con nuestro estudio del manual Dios cumple sus promesas. Este es el estudio número 22. Y el tema de hoy es lo que Dios nos ha dado ya. La enseñanza del día de hoy es aprender que Dios ya nos dio las herramientas necesarias para ser participantes de su naturaleza divina. Es decir, que no vamos a estar conformados al mundo, sino seremos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que creemos en el Señor, Él nos da la dirección correcta para que vivamos y hagamos tan solo su preciosa y divina voluntad. Les pido que oremos juntos. Inclina tu rostro y dile al Señor: Señor, te doy gracias, Padre, por esta tarde, por este tiempo que tengo para poder aprender más de ti, Señor. Ante todo, pongo a tus pies, Señor, mi vida, y te pido que tú seas quien obre tu preciosa y divina voluntad. Tú, Padre, me has dado grandísimas y bellísimas promesas, y yo quiero tomar todas ellas. Y tú ya me has dado promesas, Señor. Y yo te pido que tu Espíritu Santo revele en mi corazón lo que tú, Señor, me vas a mostrar hoy. Te doy gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Voy a leer 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El pasaje anterior, mis amados, nos habla de que somos herederos de grandes riquezas que ya nos han sido dadas. Por ejemplo, nuestra riqueza espiritual consiste en llevar una vida lejos de la maldición del pecado y que es de gran provecho personal. Esto lo dice 2 de Pedro 1:3 en tus versículos guía. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. También algo que ya nos ha sido dado es nuestra gran bendición, porque esa bendición está relacionada con la oportunidad de conocer al único Dios verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y dice en 2 de Pedro 1:3 también: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Recuerda algo que es muy importante: Dios nos escogió a nosotros, no nosotros lo escogimos a Él. Y eso es un privilegio que tú tienes que guardar en tu corazón. Tú conoces hoy al Señor Jesucristo porque el Señor quiere que tú seas su hijo. Y si tú quieres ser su hijo, aprende a conocer de la palabra de Dios y verás cómo el Señor va a hacer que tú conozcas caminos de verdad y de vida. También nuestra herencia, mis amados, que consiste en grandes promesas y que son verdaderas todas, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple. Y en 2 de Pedro 1:4 dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y son muchas las promesas que tenemos: promesas de protección de parte de Dios, promesas de salud, que el Señor siempre estará con nosotros respaldándonos en cualquier situación de consuelo y compañía. También que Dios desea que seamos prosperados en todo. Y dice la palabra del Señor, y que tengamos, nuevamente lo digo, salud. Y que tengamos éxito, que no vivamos en derrota en nuestras vidas, así como muchos están viviendo hoy. Y yo quiero decirte que está la palabra de Dios plagada de promesas, que si tú escudriñas la palabra de Dios vas a conocerlas y aprópiate de ellas, porque todas
ya nos han sido dadas. Segunda de Pedro 1:4 nos dice así: para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué significa la naturaleza divina? Significa que las características de esa naturaleza, las de Dios, se vuelven hacia nosotros si yo decido cultivarlas en mi vida. Pues yo soy un participante, alguien que estoy invitado a ganar, a tenerlas en mi vida. El Señor ya nos las ha dado y te invita a que seas un participante y que pelees por ellas y que las ganes. Esto es muy importante. Pedro nos dice que huyamos de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, de la concupiscencia. Pero, ¿cómo huimos de la corrupción de este mundo? ¿Y cómo no caeremos en los deseos de este mundo que van en contra de Dios? Vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos muestra. Dios nos exhorta a cuidar nuestras promesas. Versículo 5 dice así: vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Pero qué significa toda diligencia? ¿Qué significa ser diligente? Diligente significa ser responsable, perseverante en el compromiso que tú has hecho con Dios. Diligente es poner a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Es honrarlo con nuestro testimonio y respetar sus estatutos y ordenanzas para que nos vaya bien en la tierra. Yo creo que todos queremos que nos vaya bien en esta tierra, y más ahora con tanta situación que se está presentando. Diligente es ser personas de oración, que leen su palabra y que se congregan, etc. Que oyen la voz de Dios, que también podríamos decir dentro de ese etcétera, que oyen la voz del pastor y también toman consejo, y cuando el Señor les habla, lo obedecen. No hay ninguna otra manera más que haciendo la voluntad de Dios. Si hacemos la voluntad de Dios, nosotros podemos cuidar esas hermosas, bellísimas y grandísimas promesas. Veamos a continuación unos consejos que vienen del Señor para conseguir ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Y entiéndelo de esta manera: esta es una escalera espiritual que nos muestra cómo debemos de ir subiendo constantemente en nuestra manera de vivir, para así llegar a la esencia de Dios. Es decir, recibimos consejo a seguir para no perder nuestras promesas, las cuales, recuerda mi amado hermano o mi amada hermana, ya han sido dadas por el Señor a cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. El primer escalón que deberás de subir es el tener fe. Esto significa que es prácticamente nuestra vida en Cristo, porque nuestra vida en Cristo comienza con la fe y es el elemento esencial de todo hijo de Dios. Es el que sustenta nuestra relación y conocimiento de Dios. Es la base que sostiene todo, la fe. ¿Por qué lo digo? Porque solamente así podemos agradar a Dios. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia nos enseña también en Hebreos 11:1 lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no he visto. Esto significa que yo estoy esperanzado en las promesas escritas y yo tengo y pido al Señor que me conteste algo que le he pedido tanto con respecto tal vez a un hijo, tal vez a un trabajo, tal vez a una esposa, o tal vez los esposos están queriendo cambiar su vida, ser diferentes y no ha llegado aún. Pero yo te quiero decir que, como dice nuestro versículo, es la certeza de lo que se espera y estoy convencido de lo que no he visto, porque va a llegar a mi vida. Y entonces serán contestadas tus oraciones. Le damos gracias al Señor
Y también debemos añadir a la fe la virtud. Después es el segundo escalón. Y la virtud, el original es arete, el que usan las mujeres, significa excelencia y valentía. La virtud es un buen hábito que capacita a la persona para actuar con rectitud. Es ser valiente en tu fe. Es como un soldado. Un soldado es valiente, es arrojado y cree las órdenes que le dan. Y nosotros creemos las órdenes que nos da nuestro Padre Celestial. La Biblia nos habla, mis amados, que el creyente tiene que ser una persona virtuosa y para eso tiene que desarrollar hábitos buenos que contribuyan a su crecimiento espiritual. Dije hábitos buenos, porque también hay hábitos malos y eso los tenemos que quitar de nuestra vida. Pero ¿cómo desarrollamos esos hábitos buenos? Pues escudriña las Escrituras, lee la palabra de Dios, comienza con Mateo, el Nuevo Testamento, y ve conociendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, y verás cómo el Señor te va a hablar a tu corazón, a tu mente. Y no solo eso, también puedes leer Proverbios, puedes leer los Salmos y leer el Antiguo Testamento. También es importante que debamos de congregarnos siempre, mis amados. Dice el Señor que no dejemos de congregarnos. Es necesario que nos mantengamos congregados. También, si tú no lo has hecho, yo te invito a que sirvas en tu congregación. Es necesario también que tú lo hagas, que ores, que vayas a las reuniones de oración que se dan cada primer viernes del mes. No dejes, no faltes. Acompáñanos y estaremos orando por todas tus peticiones. Haciendo esto, también nuestra vida estará ocupada como para no dar lugar a pensamientos y acciones pecaminosas. Y también debemos de sumar a la virtud del conocimiento. A nuestros buenos hábitos hay que agregarle el conocimiento, como les decía antes, de la palabra de Dios. Y todo lo que nos ayude a edificarnos y será mejor para todos nosotros. Cada día estaremos creciendo espiritualmente. Filipenses 4:8 te dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nuestros pensamientos deben de ser pensamientos de honestidad, de justicia, de pureza, de amabilidad, de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Y nuestros pensamientos y nuestra mente tienen que estar, mis amados, en sintonía con el mensaje del Evangelio. También debemos añadir al conocimiento el dominio propio. De nada nos sirve tener todo el conocimiento si no tenemos dominio propio, para mantener nuestros deseos y sentimientos bajo control. Aunque el cristiano, amados, conozca que algunas acciones que realiza son pecado, si no tiene dominio propio, va a caer en ellas. Debes aprender a discernir entre el bien y el mal y decir no a todo aquello que te aleje de Dios. Asimismo, al dominio propio tienes que añadirle paciencia, otro escalón más. Un ingrediente muy importante para perseverar en la vida cristiana es la paciencia, amados. Es decir, el saber tolerar las pruebas de la vida, el saber esperar el cumplimiento de las promesas que vienen de Dios. Y también la paciencia se define como aguante alegre. Tú tienes que esperar los tiempos de Dios, porque Dios es el Dios de los tiempos. Y asimismo nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia, mis queridos amados hermanos, es el complemento ideal para tener dominio propio. Y también debemos sumar a la paciencia la piedad. La piedad es una virtud que es inspirada por el amor de Dios, un deseo de amor al prójimo, por actos de misericordia y compasión hacia el prójimo. La piedad
amado, se refiere a la esencia de Dios, que es el amor. Un ejemplo, la piedad que tiene Dios hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, lo puso en sacrificio delante de todos nosotros, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué importante es conocer la palabra de Dios y entenderla y ponerla en nuestra mente. También a la piedad le tienes que añadir el afecto fraternal. El amor entre hermanos es otra cualidad que debe de abundar en nuestra vida. Primera de Juan 4:20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Verdaderamente es un versículo que confronta a todos, nos confronta a todos. Tú, yo, todos los que estamos siguiendo al Señor, debemos de entender que no podemos ser mentirosos. Si hay personas que dice uno, es que no la puedo ni ver o no lo puedo ni ver, pues debemos de aprender a perdonar, porque si no perdonamos, lo dice la palabra del Señor, el Señor no nos va a perdonar a nosotros. Es por eso que es tan importante que nunca aborrezcas a nadie. Es nuestra responsabilidad, mis amados, contribuir con la unidad entre hermanos de la iglesia, siempre a través del vínculo perfecto de la paz. Y miren, vamos a leer este versículo que es Gálatas 6:10. Yo lo voy a leer en la Biblia hispanoamericana, me gustó mucho cómo está definido. Dice así: en una palabra, aprovechemos cualquier oportunidad para hacer el bien a todos. Y especialmente, aquí lo dice, y especialmente a los hermanos en la fe. Qué importante es estar siempre del lado del que está con nosotros. Es importante que tú entiendas esto, porque los que están con nosotros le damos gracias al Señor, porque están siguiendo el camino de la verdad y de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Pero los que están en contra, tenemos nosotros que respetarlos, amarlos, pero nosotros tendremos que seguir adelante y hacerles el bien, pero siempre tendremos que hacer el bien, especialmente a los hermanos en la fe. El séptimo punto, el afecto fraternal, le vas a tener que añadir el amor, que es la esencia de Dios. La esencia de Dios es amor. El amor es el cumplimiento de toda la ley y está basado en un acto de voluntad a amar a Dios primero y a nuestro prójimo después. Jesús le respondió, esto está en Marcos 12, 29 al 31. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo dice como se los anticipé en Marcos 12, del 29 al 31. Generalmente, mis amados, en el mundo se aman las personas que han hecho algo bueno por nosotros, pero el amor de Dios está basado en la voluntad de amar sin esperar nada a cambio. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Les acabo de leer 1 Corintios 13, del 4 al 7. Yo quiero que todos entendamos que ante todo nosotros debemos de tener la esencia del Señor en nuestra vida. Si somos diligentes en estos consejos, mis amados, dice la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, del 8 al 11, que entonces jamás caeremos.
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice la palabra de Dios. Y concluimos nuestro estudio diciendo que el Señor nos da la dirección para vivir, siendo hijos de Dios, y debemos de ser fructíferos. No vamos a quedar sin fruto, sino debemos de dar fruto, y ese fruto debe de caer en nuestra familia, en nuestro hogar, con la esposa, con los hijos, y si es una mujer, con el esposo también, y también alrededor de todos los que rodean ese hogar. También deben de ser fructíferos, deben de conocer y saber que tú eres un hijo de Dios y que tienes una visión de gran alcance, porque tú quieres que todos conozcan la palabra de Dios. También sabiendo que por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fuimos purificados y redimidos y rescatados del pecado. Esto es verdaderamente agradecimiento. Eso es lo que debemos de darle al Señor, agradecimiento, porque Él ya nos rescató del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Así que, hermanos, si hemos elegido ya nuestra vocación, el seguir el camino, la verdad y la vida a nuestro Señor Jesucristo, recordemos que ya nos han sido dadas todas estas bellísimas y grandísimas promesas, y tomémoslas, mis amados, y estaremos seguros de que no caeremos jamás. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, Señor, por este mensaje en el cual tú nos has enseñado que nosotros somos participantes en tu naturaleza divina, Señor. Te damos gracias, Padre, y yo quiero ser partícipe de ella, quiero crecer espiritualmente, quiero subir, Señor, esa escalera día a día en mi manera de vivir para lograr tener lo que a ti te agrada, lo que es la esencia tuya, Señor, el amor por sobre todas las cosas. Te damos gracias, Padre, bendigo tu nombre y te glorifico y te doy gracias por esta tarde. Bendigo a todos los que nos ven por las redes sociales y, Padre, si hay alguien ahí, Señor, toca el corazón de esas personas que nos ven por las redes sociales. Si hay alguien ahí que quiera conocer de Cristo y quiera conocer la naturaleza divina del Señor, yo te pido que hoy inclines tu rostro y le digas: Señor, me arrepiento de todos mis pecados y yo decido hoy recibir a Cristo, tu Hijo Jesucristo, en mi corazón. Declaro que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, pero que Él resucitó al tercer día porque Él es un Dios vivo. Él está sentado a la derecha de ti, Padre. Te doy gracias y me reconozco como tu Hijo. Ten misericordia de mí, Señor, y envía tu Espíritu Santo para que limpie todo aquello y me muestre lo que deberé de hablar y lo que deberé de hacer a partir de este tiempo. Gracias, Señor. Eres bueno, benigno y misericordioso. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, en el siguiente estudio.